Hola, esta es la presentación de Locas Historias para Aprender Español. Vale, esto solo es una presentación para explicar de qué va este podcast. He parado de hablar porque la música se ponía intensa. Bueno, expliquemos un poco este podcast. Este podcast es una versión más intermedia de Aprendiendo Español con Alejandro. Este podcast es un poco más difícil y se basa en historias, locas historias, en historias aleatorias, historias random, historias que puede que no tengan mucho sentido, pero se basa en la ficción. Aprendiendo Español con Alejandro es más sencillo y se basa en un tema en concreto, en la repetición, en hablar sobre un tema, en el contexto de ese tema. En este podcast, las historias transcurren, las historias van evolucionando y no se repiten, no se basan en el mismo contexto, en el mismo tema. Sí que son piezas concretas, sí que son una historia, luego otra historia, independientes, diferentes, pero no son tan fáciles de entender porque son una narración. Una narración como un cuento, como una serie, es como un cortometraje y no tienen tanto sentido, pero la manera de hablar es natural, es la forma en la que la gente habla, la manera en la que las personas transmiten historias. Y contar historias es algo muy importante para socializarse, para hablar, para mantener conversaciones. Y además, espero que al ser historias sean más entretenidas, sean más divertidas, más fácil de escuchar que los otros podcasts que se basan en un tema, los otros que he hecho de los de Aprendiendo Español con Alejandro. Además, este podcast utiliza tiempos verbales más complicados, el pasado, el subjuntivo, y cuenta las historias desde primera persona, como yo, tercera persona, como que le ha pasado a alguien, y así hay una variedad de maneras de contar historias. Lo más importante es escuchar para aprender. Aunque no entiendas todo, aunque solo entiendas un 30%, es suficientemente eficaz, es bueno, para seguir aprendiendo. Y la repetición, aunque no repita el tema, es bueno repetir las historias, repetir el podcast, para que con el contexto de haberlo escuchado anteriormente, puedas entender lo que no entendías antes. Es decir, cuanto más escuchas, más fácil será de entender. Si este podcast es demasiado difícil, prueba el otro podcast que tengo, Aprendiendo Español con Alejandro, en el que hablo más despacio y no utilizo palabras tan complicadas. O si las utilizo sinónimos, utilizo palabras similares. Y los tiempos verbales y todo en general es más sencillo y es un nivel más elemental, bueno, un nivel más principiante, es intermedio también, pero es más accesible, más fácil para personas que tienen un nivel más bajo. Así que bueno, espero que te guste el podcast este. Hay 2 episodios ya y seguiré subiendo episodios conforme escuche o me cuenten o viva historias nuevas, historias que contar. Y eso sí, historias nuevas,
locas que contar, historias locas, locas historias. Locas historias para aprender español. Así que te espero en la próxima loca historia. Historia loca, loca historia. Hasta la próxima.